¿Alguna vez has llegado a escuchar hablar sobre las benditas ánimas del purgatorio? Esto se refiere a almas de personas que han muerto en amistad con Dios, pero con imperfecciones que tienen que ser purgadas antes de llegar a su divina presencia. Estas almas han sido protagonistas de varios de los relatos más impresionantes a lo largo de la historia. Son muchos los testimonios de personas que aseguran haber sido bendecidas por estas almas después de haber ofrecido por ellas una misa, un rosario o diferentes oraciones, ya que se asegura que estas almas son tan agradecidas al tú haber dado un favor de estos, que ellas te devolverán ese favor multiplicado por 10. La misma Iglesia Católica avala estos relatos de favores hechos por las mismas almas. Incluso historias sobre santos que conocemos hoy en día cuentan haber sido intercedidos por los favores de estas ánimas después de haber ofrecido oraciones, misas o rosarios por ellas. Uno de estos ejemplos es el caso del santo San Juan Macías, el cual se cuenta que tenía una devoción tan maravillosa por estas almas que siempre se le podía ver con un rosario en su mano izquierda, y siempre que se le preguntaba el por qué oraba, él siempre respondía que era por las benditas ánimas del purgatorio. A él se le llegó a conocer como el ladrón del purgatorio, ya que gracias a sus oraciones y a su devoción pudo salvar millones de almas que estaban en pena. Cuenta según la historia que el día que él estuvo en su lecho de muerte, estas mismas ánimas que él ayudó a pasar fueron por él a consolarlo en su lecho de muerte y pasarlo directo a la gracia del Señor sin tener que pasar ni un solo minuto por el purgatorio, en agradecimiento a todo lo que hizo por ellas en vida. San Pedro Damián, por su parte, es otro de los santos que, según la tradición, debe su santidad y todas sus bendiciones en vida a estas ánimas y lo que hizo por ellas. La historia nos relata que después de haber perdido a sus padres a muy corta edad, quedó al cuidado de uno de sus hermanos. Sin embargo, este último lo maltrataba y solamente le daba un trato inhumano. La historia nos relata que un buen día el joven Damián encontró una moneda de plata. Siendo aconsejado por uno de sus amigos más cercanos, diciéndole que la gastara en él, ya que el dueño jamás podría ser encontrado, el joven Damián comenzó a pensar en cuál de sus necesidades podía cubrir con esta moneda encontrada. Increíblemente para todos, el joven Damián razonó y después de un rato, consideró que lo mejor que podía hacer sería ofrecer una misa por las ánimas del purgatorio, con esta misma moneda que había encontrado. Lejos de saciar alguna de sus necesidades, decidió ofrendarla para una misa. Ya que esta misa había sido ofrendada en honor a las ánimas del purgatorio, se dice que en agradecimiento las ánimas se le aparecieron en sueños a su hermano mayor, dándole a conocer la mala noticia de que sus padres habían fallecido y de las malas condiciones en las que se encontraba el joven Damián. Según la historia relata, al día siguiente el hermano salió en una cabalgata en un viaje que duró más de un mes. Al llegar al lugar se dio cuenta que efectivamente sus padres habían fallecido y el joven Damián estaba sufriendo maltratos y un trato totalmente inhumano. Después de esto, el hermano mayor de Damián decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo, dándole educación y llenándolo de cariño. Después de esto, el joven Damián se convirtió en sacerdote, llegando a tener el grado de obispo y después de cardenal. Después de su muerte fue convertido en santo. Todo esto después de haber ofrendado una misa en favor de las ánimas del purgatorio. Pero estos solo son 2 relatos de los muchos que hay a lo largo de la historia. Te invito a que te quedes con nosotros esta noche y descubramos juntos el canto de las benditas ánimas del purgatorio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su canal El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o eventos y tradiciones que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gusta. Mi nombre es Alejandro García y esperando que estén teniendo una linda tarde o noche y en cualquiera de las actividades que estén realizando, pues es para mí un honor acompañarlos en cada una de ellas. Y bien, chicos, después de una semana de habernos sentado, la enfermedad anda con todo. Disculpen si me escuchan un poco mormado y todo eso, pero pues ahí nos andamos recuperando. Antes que nada me gustaría agradecerles y recordarles que para nosotros es de mucho apoyo y de mucha ayuda que se suscriban al canal,
que nos den like y que nos estén apoyando como lo han hecho hasta estos momentos, pero quisiéramos seguir creciendo para poder traerles más contenido y de mayor calidad. Les aseguramos que estamos haciendo todo esto con mucho cariño y de verdad, nos gusta mucho estarlos acompañando en cualquiera de sus actividades o para cualquier cosa que usen este tiempo que estamos con ustedes, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube o en Facebook o en cualquier otra plataforma. Les agradecemos y les recordamos que nos sigan en nuestras redes, que se las dejo aquí. Y también, pues que nos sigan, nos suscriban y sigan teniendo esa interacción que tanto nos ayuda. De verdad, no se tardan ni 5 segundos y a nosotros nos ayudan muchísimo. No tienen idea de cómo nos ayudan. Sin más, pues también me gustaría dar una pequeña aclaración. El día de hoy es un tema especial, ya que como podremos estar viendo a lo largo del video, el tema del día de hoy tiene mucho que ver con la religión. Es un tema que va muy apegado a ella y vamos a estar viendo que incluso ha sido un tema de debate entre varias religiones. Así que les recuerdo que esto es simplemente para que pasen un buen rato, para que conozcamos un poco más de toda esa cultura de terror que tenemos, no solamente con historias y leyendas, sino que forman parte incluso de nuestras religiones, nuestra crianza o de todo ese tipo de situaciones. Van a ver que, por lo menos aquí en México, este tema de las ánimas del purgatorio tiene mucho que ver con las abuelitas, con las mamás, ya que, pues como les digo, es muy apegado a la religión católica y muchas de nuestras abuelitas, mamás, tías, se podría decir incluso devotas a este tipo de entidades. Como pudimos ver en la introducción del video, las ánimas del purgatorio, las benditas ánimas del purgatorio, no son otra cosa que almas de personas que han muerto, digamos, en amistad con Dios. Al referirse de amistad con Dios, se refiere a personas que han aceptado a Dios dentro de su vida, que han tenido, digamos, una vida apegada a lo que nos dice las Sagradas Escrituras de cualquier religión, pero que, les repito, han estado cerca de ella, ¿no? Que no han actuado en contra de las leyes del Creador, este tipo de cosas, eh, y que no han cometido pecados, digamos, mortales, que no han atentado contra la vida de nadie más y todo este tipo de situaciones. Me gustaría comenzar por entender lo que es el purgatorio, ya que tal vez para ustedes no les haya pasado esto, pero yo solía confundir el limbo con el purgatorio, el cual al parecer son dos cosas distintas. El limbo se le conoce en la religión católica, por lo menos, como el límite que hay entre un mundo y el infierno. A este se llegan a ir los niños no bautizados o, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, se dice que ahí está la gente que no conoció a Dios, que no conoció a Dios en el sentido de que nunca tuvo esa doctrina de lo que fue la salvación mediante Cristo y todo eso. En la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, se decía que uno de los personajes más populares que había en ese lugar eran, por ejemplo, Sócrates, Platón, pensadores de ese estilo, que no necesariamente fueron malos, pero simple y sencillamente no conocían la doctrina del cristianismo. También se dice, como les dije en un principio, aquí van las almas de los niños no bautizados y de todo este tipo de entidades. No recuerdo en qué año el Papa Benedicto XVI quitó la doctrina del limbo como tal. Ahorita no estoy muy actualizado, pero antes se decía que ese era el limbo. A diferencia del purgatorio, en el limbo ahí te quedabas por el resto de la eternidad. Así fuera el día del juicio final, ahí te ibas a quedar. En el caso del purgatorio no. El caso del purgatorio no se ve como un lugar físico como tal, sino más bien un estado en el que se encuentra el alma, donde, como ya bien dijimos, esta se está purificando para poder, digamos, trascender de lo terrenal a la gracia del Señor.
Ahí en medio tiene que estar esta parte del purgatorio, donde, como bien les digo, no es un lugar físico según la iglesia, sino más bien un estado donde el alma se está purificando. La, digamos, la doctrina de las ánimas del purgatorio ha sido tan adoptada por la Iglesia Católica que incluso se ha hecho arte sacro. Arte sacro se refiere a todas esas esculturas, cuadros, pinturas, etcétera, que tiene que ver con lo religioso. Cuadros de la Virgen María, cuadros de Jesús, cuadros de Dios, cuadros de santos. Y en el caso de las ánimas del purgatorio, existe un cuadro que se tiene en muchas de las iglesias católicas, que es como si fuera el alma de una persona con llamas alrededor. Mucha gente, este cuadro se hace muy tétrico, aquí se los voy a estar poniendo, porque la verdad se logra apreciar como un sufrimiento del alma que está plasmada ahí, lo cual tiene mucho sentido, ya que el purgatorio justamente es eso, es un lugar donde tus pecados los estás purgando de una manera dolora, como lo hizo Cristo al padecer todo ese sufrimiento para poder curar los pecados. Entonces el alma pasa por sufrimiento también para poder limpiar todos esos pecados y trascender hacia la gracia de Dios. El arte sacro, por ejemplo, en este caso, es bien visto por parte de la Iglesia Católica, no como otras cosas que santos, que por ejemplo aquí en México está Malverde, está la Santa Muerte y todo ese tipo de situaciones que la Iglesia no acepta. En el caso de las ánimas del purgatorio sí es bien visto. Sí, que llega a ofrendar incluso, como ya escuchamos, misas en su honor. Y rosarios también se llegan a decir en su honor. Todo esto también tiene que ver porque según lo que se cree sobre las ánimas del purgatorio, todos pasaremos por ahí en algún momento. Eh, a mí en mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a decirle a mi madre en estos días que iba a mandar a hacer una misa para estas almas, me comenta que justamente en la tradición que nosotros seguimos, ahí están nuestros abuelos, nuestros amigos fallecidos y toda esa gente que ha partido y que ha trascendido. Entonces se hace con el afán de que ellos puedan trascender hacia la gracia del Señor y no estén sufriendo en este sitio. Hay muchas historias, no solamente las que contamos al inicio, hay bastantes historias. Si ustedes buscan en internet, créanme que se van a sorprender la cantidad de testimonios de santos, como pudimos ver, y de gente importante que tiene estas experiencias con las ánimas del purgatorio. De verdad, yo no me imaginaba que iba a encontrar tanta información. Yo creí que iba a ser un tema un poco más pequeño, más reducido, y no, la verdad es que es un tema bastante amplio. Me gustaría comenzar a contarles la primera historia, que es conocida como la historia de Janet Marie. Esta joven se supone que era una joven europea que vivía en Francia y pues se dedicaba a ser sirvienta, esa era su profesión. Un día escuchó una misa donde el sermón estaba dedicado hacia las ánimas del purgatorio. Este sermón impresionó tanto a la joven que quedó conmovida, ya que se dio cuenta de que estas almas muchas veces quedaban olvidadas y quedaban purgando sus penas para siempre. Es importante recalcar en este punto que según la Iglesia Católica se divide en tres, que serían la Iglesia triunfante, que es la que ya está frente a Dios, la Iglesia purgante, que son las ánimas del purgatorio, y la Iglesia peregrina, que seríamos nosotros los que estamos en vida y estamos tratando de llevar una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. En teoría, las almas no pueden hacer nada después de haber trascendido, o más bien después de haber dejado su cuerpo físico, para poder purgar más rápido. Todo esto tiene que ser, digamos, ayudado por nosotros que todavía estamos con vida, y es por eso que se ofrendan estas misas, estas oraciones, estos cantos, para poder ayudarlas a ellas a purgar más rápido, ya que ellas no pueden hacerlo. Es por eso que cuando tú haces esto,
ellas quedan totalmente agradecidas y, como les dije en un principio, suelen ellas quedar tan agradecidas que te devuelven ese favor multiplicado por 10. Esto según viene de palabras de mismos sacerdotes católicos. Entonces, esta joven, al escuchar todo este tipo de sermón, todo este tipo de información en este sermón, se conmovió también al saber que había almas que estaban a punto de cumplir su condena, que incluso una misa era suficiente para poder trascender hacia la gracia de Dios. Ella decide, después de escuchar todo esto, ofrendar siempre una misa por lo menos cada mes en favor de ellas, sobre todo las que estaban más cerca de trascender. Como podemos imaginarnos, el ser sirvienta en aquellas épocas en Europa, pues no era muy bien pagado. Entonces, a pesar de que a veces lo hacía con mucho esfuerzo y teniendo que hacer muchos sacrificios, esta joven nunca faltó a su promesa y mes con mes ofrendaba por lo menos una misa a estas ánimas. Resulta que un día tiene que viajar a París con su patrona y lamentablemente esta joven enferma y cae al hospital. Desgraciadamente el padecimiento que tenía era algo que su tratamiento tenía que ser muy prolongado, lo cual pues, no quedó de otra más que internarla y dejarla ahí, y la patrona tuvo que volver a su lugar de origen esperando que se reincorporara pronto a sus labores. Pasa el tiempo, la joven Janet se recupera, pero se da cuenta de que acabó con todos sus ahorros pagando el tratamiento y el hospedaje en el hospital. Se da cuenta que solamente le quedaba un franco después de todo esto. Ella sale y empieza a pensar en qué va a gastar su franco, algo similar a lo que le pasó en la historia anterior al otro santo. Entonces ella recuerda que no había ofrendado su misa de ese mes, lo cual decide buscar una parroquia y buscar uno de los sacerdotes y con ese franco ofrendarlo para una misa para las almas del purgatorio, sabiendo que ella había tenido, digamos, esa manda con ellas. Después de haberse quedado a escuchar esa misa, ella sale de la iglesia y, digamos, una pena la queja porque se da cuenta que se quedó sin absolutamente nada, ni siquiera un franco. Esto, pues obviamente era muy notorio en su cara era de aflicción, tenía pues una preocupación bastante pronunciada en su rostro. Según la historia nos cuenta, un joven caballero que iba pasando se da cuenta de esto y se acerca para ver si la puede ayudar. Cuando le pregunta si tiene algún problema y si él le puede ayudar, la joven le cuenta toda la historia de lo que le había pasado y le cuenta la historia del franco. Este hombre le dice, te voy a ayudar, yo conozco un lugar donde están necesitando una mucama y créeme que te van a aceptar. Entonces le dice, ven conmigo, te acompaño. La lleva hasta el lugar y cuando llegan a la casa el joven le dice, ve tú, diles que yo te mandé, diles que yo sabía que necesitaban una mucama y seguramente te van a contratar. Yo no te voy a acompañar, pero adelante. La joven decide hacerlo, va y toca la puerta y la que le abre no es nada más ni nada menos que la dueña del hogar. Ella le cuenta que alguien le fue a llevar la información que necesitaban una mucama y la dueña de la casa se sorprende y le dice, claro que no, ¿cómo es posible que tú te hayas enterado de esto? Hace apenas 2 minutos que despedí a mi mucama. ¿Te la encontraste en la salida y ella te dijo o cómo estuvo? Y ella le responde que no, que ni se la encontró ni nada por el estilo, que solamente a ella le dijeron que ahí necesitaban una mucama. La madame le responde, ¿quién te lo dijo? Nadie te lo pudo haber dicho. Hace 2 minutos que lo hice y no, absolutamente nadie sabe. Ella dijo, ¿sabes qué? A mí me lo dijo un joven caballero, lo describe, y resulta que cuando ella voltea hacia dentro de la casa, ve un cuadro, y le dice, mire, justamente es él el que me dijo que aquí se solicitaba. La dueña de la casa le responde que era imposible, ya que el cuadro de ese hombre era su hijo que llevaba 1 año de haber fallecido. Ella le responde, pues muerto o vivo, él fue el que me trajo y me dijo esto.
La señora pues se sorprende, no sabe cómo actuar y lo que procede a hacer Janet es a contarle la historia del Franco, todo lo que había pasado y cómo había encontrado al joven. La señora se sorprende y entre llanto, entre lágrimas le dice, ¿sabes qué? Eres bienvenida y no como mi mucama, sino como mi hija, ya que realmente lo que pasó es que tú le diste a mi hijo la posibilidad de haber trascendido y de hacer lo que no pasara ni un minuto más en el purgatorio. Gracias a esa misa que ofrendaste, tú has salvado a mi hijo, lo cual pues para la señora era algo extremadamente significativo y le invita a quedarse con ella y la adopta como su hija. Esta historia es de las más populares que te puedes encontrar en internet. Está basada en la época, no sé si en la Edad Media, no les quiero echar mentiras, pero es en la Europa medieval más o menos. Y es una de las historias que más se cuentan y que más se relatan cuando se tiene que hablar de las ánimas del purgatorio. Otra de las historias que más me impresionó fue la de una santa llamada Santa Gertrudis, la cual, pues según la historia nos relata, que ella tuvo visiones donde vio al mismo Jesús, el cual le recitó una oración que él mismo le dijo que cada que se dijera, cada que se recitara, iba a salvar a miles de almas. Ahorita les voy a estar dejando por aquí la oración para no decírselas, pero que la puedan ver. Si me están escuchando en Spotify, pues espero que puedan ir a YouTube para que vean la oración. Pero esta santa cuenta que esa oración se la dijo el mismo Jesús. Esta misma santa se dice que cuando estaba en su lecho de muerte, el mismo Satanás se presentó hacia ella y según la tradición cuenta que para todos, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, el demonio siempre va a tener una última tentación. Al llegar el tiempo de esta santa, pues el demonio se dio cuenta de que ninguna de sus tentaciones podía ser tan inteligente para poder doblegar la fe de esta santa. Cuentan que ya que Santa Gertrudis había hecho muchas oraciones y había hecho muchos favores para las ánimas del purgatorio, el diablo lo que se le ocurrió fue decirle que su estancia en el purgatorio iba a ser tan larga porque digamos, todos sus votos o todas sus opciones se las había gastado en otras almas. Esto es enfurecer a Dios y pues él decide ir personalmente. Ya había mandado ángeles, ya había mandado las mismas almas que Santa Gertrudis había ayudado, pero al ver que el demonio estaba siendo tan bajo, tan vil, el mismo Dios decide ir a consolar a su sierva y corre al demonio. Las palabras que se dice que Dios le dijo a la santa fue que, al contrario, gracias a todas esas bendiciones y gracias a esas oraciones que hizo en pro de las almas que estaban purgando sus penas, él mismo le regresaría ese favor multiplicado por 10. Así que no tenía nada que temer y el demonio fue expulsado. Por su parte, el cardenal Boronio tiene otra historia donde él nos narra que en una ocasión él fue a asistir a un moribundo, a darle los santos óleos, a confesarlo y todo este tipo de cuestiones que se hacen, pero él sintió como una ráfaga de viento y de millones de voces, como si fuera un enjambre que hablaban, y cuando él les preguntó quiénes eran, muchas voces respondieron al unísono que se trataban de 8,000 almas que habían sido salvadas gracias a las oraciones del hombre al que estaba asistiendo, y que ellas mismas habían ido porque habían pedido a Dios para que este hombre, gracias a esos favores que hizo por ellas, no pasara ni un solo minuto en el purgatorio tampoco y fuera directamente a la gracia de Dios. Pero no solamente hay historias, digamos, bondadosas de estas ánimas, no de las ánimas como tal, pero que tienen que ver con el purgatorio. Tomás de Cantimpriano nos cuenta una anécdota, digamos,
donde narra que un hombre que sufría de enfermedades eh, había llegado la hora de partir, de trascender, y Dios mandó a un ángel para decirle que Dios se había apiadado de su alma y le había dado dos opciones. La primera era vivir un año completo con enfermedades y sufriendo de las cosas que éstas traerían por ende, o pasar 3 días en el purgatorio. El hombre decide pasar los 3 días en el purgatorio. Para él era más rápido y por lógica para él iba a ser más llevadero. Resulta que después de que el enfermo decide tomar la opción del purgatorio, pasa el tiempo y el ángel se le vuelve a aparecer. El hombre le responde molesto que el ángel era un malvado y que no podía ser un ángel enviado por Dios, que era un ángel malo, un ángel que engañaba, ya que él tenía años ya en el purgatorio y no solamente habían sido 3 días. El ángel le respondió que no, que el que se estaba engañando era él mismo, ya que realmente en la tierra él ni siquiera había sido enterrado aún, no había pasado ni un solo día. Pero esto nos daba a entender que el purgatorio es un lugar donde hay tanto sufrimiento y donde tienes que purgar tus penas de una manera tan dolorosa y tan desgastante que un solo día se te vuelven años. Entonces, el ángel, digamos, en pro del hombre, le dice, Dios está dispuesto a que reviertas tu decisión y vivas ese año pues, con tus males en vida y purgues tu condena en vida, ¿no? Este hombre pues decide hacerlo e incluso le dice al ángel que sea un año, o sean los años que sean, y con las enfermedades y las penas que sean en vida, son preferibles a estar en el purgatorio. Eso nos da una idea dentro de la religión católica por lo menos, saber que el purgatorio es un lugar nada ameno y donde pues las almas sufren bastante, lo cual nos da a entender y nos explica más bien esta necesidad que tienen ellas y el agradecimiento que tienen después de que uno les ofrezca misas, oraciones y todo este tipo de cosas que ya vimos que les ayudan mucho. Pero por otro lado, estas historias nos narran la parte buena, digamos, de las almas del purgatorio, pero como les dije desde al inicio del video, este ha sido un tema de debate. ¿Qué pasa? En la época de las reformas protestantes, donde el protestantismo de Martín Lutero se hace presente y se separa de la Iglesia Católica, una de las tantas cosas en las que estaba en contra Martín Lutero era el pago y la venta de las... Ay, se me fue el nombre. De las indulgencias, perdón, no recordaba el nombre. De las indulgencias, lo cual no era otra cosa más que tú comprar un terreno en el cielo. Así te lo vendía la iglesia en ese entonces. Estamos hablando de la Edad Media en Europa. Esto era bastante, pues, tonto. O sea, inclusive en estas fechas, ¿no? La iglesia te decía que tal cual como si compraras un terreno, tú tenías que ir a pagar el lugar en el cielo de tus difuntos, o inclusive el tuyo si querías, irte adelantando antes de que te llegara la hora. Tenías que pagar cierta cantidad y la misma iglesia te daba como si fueran unas escrituras, unos papeles firmados por la iglesia con el sello del papa de aquel entonces, para que tú pudieras disfrutar de las bondades de ir al cielo. Lo cual pues hasta las fechas de hoy en día yo creo que todos estaremos en desacuerdo. Martín Lutero, gracias a esto, perdón, promulga sus reformas, ¿no?, protestantes. Esto no acaba aquí. Nos podríamos remontar a una de las tradiciones más emblemáticas de lo que es el Halloween, que tiene mucho que ver con las ánimas del purgatorio, que es que en la Edad Media se acostumbraba, sobre todo en los lugares como los países nórdicos de Europa, se tenía una tradición donde los vagabundos, los mendigos, iban tocando de puerta en puerta el día de 31 de octubre y 1 de noviembre, que eran el día de los santos difuntos, o eran el Samhain, que era la víspera de todos los santos.
los cuales ellos ofrecían oraciones y plegarias en pro de las ánimas purgantes que todavía no alcanzaban a trascender a la gracia del Señor. Esto lo hacían a cambio de unas tartitas, de unos panecitos que tienen una cruz pintada, los cuales eran conocidos como soulis o los panes de almas, que es lo que para muchos fue de las cosas que inició esta tradición del truco o trato. Aquí va algo bien importante y me gustaría recalcar que en mi caso ya he tocado en otros, ¿cómo se dice? En otros capítulos que se podrán ver, lo hicimos hace como 3 años, donde hablábamos de que realmente esa cultura de satanizar el Halloween no fue por la iglesia católica como lo conocemos hoy en día, sino fue por la iglesia protestante, ya que para ellos, al no existir el purgatorio, para ellos, cuando tú mueres, existe o el cielo o el infierno. No se purga. O fuiste bueno o fuiste malo. O vas a presencia de Dios o vas a presencia del maligno. Entonces, para ellos no existe el purgatorio. Entonces, cuando se hacía esta práctica de orar por las almas purgantes, los protestantes llegaban a decir, si el purgatorio no existe y por ende las ánimas del purgatorio no existen, ¿a quién le ofrendas esas oraciones? Para ellos era para, digamos, almas de bajo astral, llámenle demonios, llámenle como quieran, pero era hacia ellos. Por eso se empieza la satanización de ese tipo de tradiciones, incluyendo el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos. Para ellos eso no existe. Es de ahí de donde empieza a satanizarse el Halloween e incluso el Día de Muertos. Aunque aquí en México la Iglesia Católica sí acepta el Día de Muertos, y no solo en México, en todo el mundo, realmente lo que los protestantes intentaron hacer fue una campaña de desacreditación y de decir que la Iglesia Católica estaba celebrando a otras entidades, o sea, demonios y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué digo esto? Según las investigaciones que pude realizar, no crean que lo hice tan a fondo, fue algo que sí me costó trabajo, pero al parecer solamente hay aproximadamente 3 religiones que aceptan la existencia del purgatorio, las cuales son la Iglesia Católica, el Islam y creo que es la Iglesia Ortodoxa. No la quiero regar, pero creo que es la tercera. Lo que sí estoy bien seguro es que es el Islam y es el catolicismo los que se aceptan la idea del purgatorio. Esto nos lleva ya a cerrar el tema, digamos, de investigación, que les digo, no crean que tampoco fue algo súper guau. Tal vez me esté equivocando. Si sí, pues los invito a que me corrijan sin ningún problema. Estamos aquí para aprender y retroalimentarnos. Pero para darle cierre a esto, en la Iglesia Católica, por ejemplo, el Día de Muertos, que también es aceptado por la Iglesia, se acostumbra, y eso lo hace mi familia, por ejemplo, a prender veladoras a este tipo de almas, ya que se dice que al ser olvidadas y digamos que la doctrina de las ánimas del purgatorio no está tan arraigada como otros santos, pues se olvidan y se pueden quedar purgando durante años. Hay otra historia que esa no la quise contar para no alargarnos tanto, porque si se podrán dar cuenta el video va a ser bastante largo, porque hay mucha información, donde se habla de un sacerdote, el cual hace un pacto con un camarada de él, que después se vuelven beatos y después se vuelven santos, donde decían que el primero que muriera, el que quedara en vida, iba a ofrecer misas cada 2 misas por semana para el que había fallecido. Muere el primer sacerdote y es elevado al grado de beato, es beatificado. Entonces el sacerdote que quedó con vida piensa que al ser ya alcanzado por esa gracia, pues ya está en presencia de Dios, lo cual pues no es así. Se le aparece una noche en sueños y con una cara de dolor, de angustia, de sufrimiento le dice
que por qué dejó de ofrendar esas misas. Él le responde que él creía que ya había trascendido, pues ya había sido incluso santificado casi, y él le dice, no, yo necesito todavía de la iglesia, necesito de la preciosa sangre de Cristo, que en este caso sería la Eucaristía, para poder trascender. El sacerdote que había quedado con vida pues se conmueve y empieza a ofrendar de nuevo esas misas hasta que tiene otra vez la visión de este mismo sacerdote que había fallecido, y esta vez lo ve ya de una manera resplandeciente, luminosa, con esa santidad que ya había alcanzado por fin gracias a las misas ofrendadas por él. Pero esto nos hace ver la importancia que tiene en la religión católica el orar por las benditas ánimas del purgatorio. Ahora, con esto doy paso a las historias que me han contado a mí o que he escuchado sobre las ánimas del purgatorio, las cuales van a ver que están muy interesantes. Muchísima gente que yo conozco en persona y otra tanta que no conozco, que simplemente he escuchado los relatos, han tenido testimonios sobre este tipo de entidades, vamos a llamarlas así, las cuales, como les dije, pues suelen ser muy, muy agradecidas, y si tú les encomiendas algo a, digamos, como cambio, como moneda de cambio por estas misas ofrendadas o estas oraciones, estos rosarios, ellas suelen cuidarte de una manera muy efectiva. Les voy a contar una historia que me contó mi madre hace poco, cuando le dije que iba a hacer este video, cual se me hizo bien interesante. Ella contaba que hace muchos años, cuando creo que era su abuelita, era su abuelita, mamá de mi abuela, ella llevaba comida a su esposo de su casa, que era el pueblo donde vivían, hacia las parcelas donde él sembraba y trabajaba. Ella cuenta que cada que iba caminando a llevarle la comida, pues era un lugar donde pasaba por un río, donde había muchos peligros, tanto naturales como animales, plantas venenosas, todo eso, como pues se podía encontrar con gente mala, ¿no? Entonces lo que ella siempre hacía era encomendarse a las benditas ánimas del purgatorio y ofrecerles un rosario. Entonces cuenta que un buen día ella iba caminando y al pasar por un arroyo que tenía que cruzar para llegar a las parcelas, ella iba rezando el rosario, y justo cuando llegó al río empezó a escuchar que le contestaban. No sé si se acuerdan, pero pues los que saben rezar el rosario, hay alguien que lleva la batuta, que es el que tiene el rosario en la mano, y mientras ella va diciendo oraciones, se supone que los que están presentes responden la oración. Esto le pasó a ella, pero para su sorpresa no había nadie alrededor, y se escuchaba como lo relataba alguna de las historias que escuchamos hace rato. Ella cuenta que eran tantas que se escuchaba como un enjambre de abejas, pero que todas a la par y al unísono respondían las oraciones que se tenían que responder rezando el rosario. Esto pues se quedó en nuestra familia de generación en generación, se ha platicado, a mí ya me lo había contado hace mucho, pero hace poco me lo volvió a recordar. Mi mamá, por ejemplo, suele encomendarnos a nosotros, a mí, a mis hermanas, a mis cuñados, a la familia, para que las ánimas nos cuiden. A mí me pasó una historia muy curiosa una vez, que hace algunos años, no sé, fue en 2020, hace 4 años aproximadamente, yo trabajaba en un lugar donde en distancia no estaba tan lejos, pero la manera de llegar sí era bastante complicada. Tenía que tomar aproximadamente 2 camiones. Entonces, yo el primer camión lo tomaba. Para esto yo siempre he salido a las 10 de la noche a trabajar. En esta ocasión, yo salgo a las 10 de la noche y siempre alcanzaba el primer camión sin ningún problema. Pero me quedaba atorado justo a la mitad del camino de entre mi casa y el lugar donde yo trabajaba. Y tenía que hacer un recorrido a pie de 6 kilómetros aproximadamente. En este recorrido había un pedazo en específico que pues a mí me daba miedo, la verdad, porque estaba solo, y no me daba miedo de que algo se me fuera a aparecer, sino más bien me daba miedo de que me fueran a asaltar o algo por el estilo. Es un lugar medio peligroso. Yo generalmente me muevo en bici, pero en ese momento pues no, todavía no me sentía como con la
seguridad de mover en bici. Primero tenía que ver cómo estaba el rollo. Y en esa ocasión recuerdo que yo iba caminando por este lugar donde hay un pedazo, yo creo que serán unos 100 metros, que está así totalmente solo y que de hecho hay como un canal de aguas negras. Y había unos tipos, no sé, unos 5 o 6 tipos. Lo cual cuando yo los vi, pues dije, uff, a ver si no, aquí quedo, ¿no? Eh, Sin embargo, no, ni siquiera voltearon, no me hicieron caso, no sé qué estaban haciendo. Tampoco fue como que me quedé a ver qué estaban haciendo. Seguí caminando, pero en una ocasión yo empecé a escuchar pasos detrás de mí, incluso me asusté porque dije, ya vienen detrás de mí. Pues no, resulta que volteo y los tipos ya habían quedado muchos metros atrás, pero yo seguía escuchando pasos. Y no sé si han sentido esa sensación de que alguien va detrás de ustedes o que alguien está cerca de ustedes, pero pues no está. Y no sé, eso sí, no sé si ya lo imaginé, pero de repente empecé a escuchar como susurros, como cuando alguien está hablando, pero bajito y cosas por el estilo. Lo cual honestamente no le tomé mucha importancia. Yo dije, no, ya estoy friqueado, ya me asusté, ya quiero llegar a la casa. Seguí caminando. Un día le cuento a mi madre de esto y ella me dice, yo cada que sales, palabras de mi madre, dice, yo cada que sales, yo le rezo a las ánimas del purgatorio para que te acompañen. Eh, a la conclusión que llegamos, era de que esos pasos que yo escuché y esas voces que yo escuché, podrían haber sido de las ánimas. Esto no solamente queda aquí, muchos relatos que yo he escuchado, incluso relatos que te puedes encontrar en internet, cuentan que ha habido personas que al estar en un peligro inminente, por ejemplo, me encontré una historia para hacerlo un poquito más explícito, donde una chava cuenta que iba caminando por una calle sola, oscura, y se encontró unos tipos que pues tenían fama de ser pandilleros y pues hacer cosas indebidas con mujeres. Y esta chava dijo, ¿sabes qué? Pues ya valí. Entonces recordó lo de las ánimas del purgatorio y se encomendó a ellas con mucha fe. Les empezó a orar y tiempo después dicen, ella misma cuenta, que uno de los tipos le comentó que cada que la veían pasar con mucha gente. Que a los ojos de ellos iba ella con más gente, no ella sola. Eh, Ella luego lo conectó y pues ella está segura de que lo que ellos veían eran las ánimas que la estaban acompañando, que fue algo similar a lo que me pudo haber pasado, digámoslo así. No estoy diciendo que haya pasado así, simplemente pues es algo que como que se junta, ¿no? Y muchas historias que tienen que ver con este tipo de situaciones. Hay una historia también que me llama mucho la atención. Esa me la contó una persona, la cual cuenta que él trabajaba eh, en, en un almacén de guardia de seguridad. Misma versión, pues como podemos imaginarnos, ese tipo de trabajos pues involucra, digamos, estás en un alto riesgo. Entonces, tanto su esposa como él eran, digamos, devotos a este tipo de entidades y ellos le dedicaban misas y les dedicaban rosarios y todo ese tipo de situaciones. Él incluso, existe una estampita, que es el cuadro que les decía de arte sacro, que es en honor a las ánimas del purgatorio. Eh, Creo que hace rato ya se las puse, de todos modos se las voy a volver a poner. Es medio tétrica la imagen, la verdad sí es tétrica, pero pues, lo que representa ya, como lo pudimos ver, es algo bondadoso, digamos. Eh, Él cuenta que todas las noches se encomendaba a las ánimas del purgatorio. En una ocasión, pues tiene un percance donde intentan entrar a robar y él cuenta que lo que llegó a pasar fue que cuando los ladrones intentaron atracar el lugar, salieron corriendo. Salieron corriendo, los atrapa la policía, creo unas cuadras adelante. No los atrapan, eran como 3 tipos, atrapan solamente a uno.
y cuando le preguntan por qué no entraron a robar y por qué salieron corriendo, él les responde que cuando estaban intentando abrir la puerta, empezaron a escuchar voces que venían de adentro. Entonces había una ventana que daba hacia un rincón dentro de la bodega. Me cuenta esta persona que según el ladrón afirma que cuando se asomaron por esa ventana, lo que lograron ver fue como a un tumulto de 15, 20 personas intentando voltear a ver la ventana. Vamos a suponer que está la puerta, está una ventanita, y la gente de adentro se asomaba a ver qué estaba pasando por fuera. Este hombre cuenta, creo que el ladrón, que él logró ver que una de las caras de estas personas era como una calavera. Salen despavoridos y empiezan a escuchar gritos detrás de ellos. Entonces, creo que se separaron, salieron corriendo, se separaron y este se quedó por ahí escondido. La policía lo logra detener y pues cuenta esta historia. Para esta persona que me cuenta esta historia, pues para él lo que vieron ellos fueron a las ánimas del purgatorio a las cuales él les rezaba y pues cuidaron el lugar. Porque al parecer si estas personas lograban entrar no solamente iban a atracar el lugar, sino que podían dañar a este hombre ya que él estaba adentro. O sea, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? El cuartito donde él se quedaba estaba adentro de esa bodega. Entonces, si las personas entraban, no solamente iban a robar, también le podían hacer daño a él. Y sin embargo, pues, él está convencidísimo de que las ánimas del purgatorio fueron los que no dejaron entrar a los ladrones. Volviendo al tema del cuadro, esto sí me gustaría tocarlo. A mí me pasa algo, y no nomás a mí, a mi hermana y a varias gente que conozco, con el arte sacro justamente. Es un tema que les quiero traer en los próximos días, en la próxima Semana Santa, pero es algo muy curioso porque en teoría todo lo que está dentro de una iglesia pues te debería de causar paz porque es bueno, pero muchos de nosotros no nos pasa eso, nos causa una cierta inquietud, sobre todo ahorita para para Semana Santa que se aproxima, el ver a los santos cubiertos, a la Virgen Dolorosa y al Cristo azotado y todo esto, pues nos causa una cierta incomodidad. El caso de el cuadro que les digo de las benditas ánimas del purgatorio es uno de esos cuadros. Se entiende, ¿no? El ver, digamos, un alma en pena, literalmente, con llamas, pues llama mucho la atención, ¿no? Pero te digo, ya investigando, cuando ya entiendes el trasfondo de este cuadro, pues sí cambia totalmente y en mi caso sí le dejé de tener como ese miedo, digámoslo, ¿no? Pero, como le digo, este tema del arte sacro y de la incomodidad que nos genera, pues va a estar bueno y se los voy a traer en los próximos días, van a ver. Pues hasta aquí el video del día de hoy. No sé cómo les habrá parecido estas historias. Fue un poquito más largo el video, creo. Todavía no lo estoy checando, pero creo que sí va a ser un poco más largo. Pero como pudieron darse cuenta, es mucha información la que se tiene de este tema. Me gustaría aprovechar ahorita para recordarles que la idea de este canal, aparte de que se entretengan y que toquemos estos temas paranormales que tanto nos gusta, también me gustaría que lo tomaran como una introducción hacia la cultura que tenemos, religiosa, cultura de nuestro país, porque esto que estamos viendo, tiene que ver mucho por la cultura que nos rige. Llámese religiosa, llámese mitológica, prehispánica, todo eso, forma parte de un sincretismo que nos hace ser lo que somos hoy en día. Me gustaría que viéramos también este canal como una introducción a estos mitos desde la parte, digamos, no solamente mitológica, sino también cultural, ya que en mi punto de vista es muy rica y si nos podemos a indagar y a ver, pues todo esto forma parte de nosotros, de nuestras creencias, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones y
pues no sé ustedes, pero a mí se me hace muy bonita. Entonces, los invito a que veamos este proyecto como eso, como una introducción también a lo que es nuestra cultura, nuestras creencias y a nuestras tradiciones, que pues, debemos de sentirnos orgullosos de ellas. Sin más, chico, pues les deseo lo mejor de las suertes en cualquier cosa que estén realizando. Les agradezco haber llegado hasta este punto del video, si es que llegaron hasta acá. Y les recuerdo que pues estaré muy agradecido si siguen apoyando este proyecto, este canal, dando like, suscribiéndose, compartiéndolo, todo eso que siempre les recuerdo. Y sin más, pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, muchachos. Los espero ver el próximo capítulo y esperamos que estemos creciendo juntos cada vez más, ¿va? Les mando un abrazo, les deseo feliz día, feliz noche, feliz tarde y disfruten cualquier cosa que estén haciendo. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima. Chao, chao.